Hola mis amados, Lilia Guevara les habla con mucha alegría desde la ciudad de Antofagasta, Chile. El motivo de este video es contarles, mis amados, que para los que no saben, porque ya hice un video pasado explicando estos pormenores, que yo he estado lejos de estas pantallas a causa de un accidente muy grave que tuve hace más de 3 meses. Pero ese no es el punto ahorita. El punto está que yo, por medio de estas palabras, en este momento yo quiero primeramente agradecer a Dios por la oportunidad de vida que me da de estar frente a ustedes en estas lindas pantallas, valga la redundancia otra vez, y poder yo retomar muchas cosas, muchos cabos sueltos que he dejado por ahí. Uno de ellos es la controversia que se formó por un video que yo hice hablando acerca del señor Ulises Astudillo. Este señor había hecho un video que se llama, si mal no recuerdo, porque ya eso ya es bastante tiempo atrás, este video tan controversial que él hizo y que llamó mi atención, creo que se llama reunión asamblea hablando sobre el arrebatamiento, algo así. Y en este video él salía acompañado de 3 hombres. Uno de ellos creo que era el hermano que se llama Mauricio, un jovencito llamado Axel o Axel, y otro que se llama Fausto, que ya no ha vuelto a salir en siguientes videos de él. En total estaban 4 hombres ahí conversando y hablaban, y este video duró 2 horas y 5 minutos o 10 minutos. En este video dijo verdades que sí, debo ser sincera, que están en la Biblia, pero que yo consideré que él como que las había enfocado o las había distorsionado un poco, no sé, quizás por inexperiencia, por desconocimiento total de las escrituras, porque yo debo decirle, mis amados, que no porque hayamos leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, quiere decir que ya tenemos un razonamiento general absoluto en cuanto a la verdad del argumento bíblico. ¿Verdad? Yo puedo saber mucho las escrituras, pero sin embargo desconocer el corazón y el verdadero objetivo o la verdadera proyección que el autor de las escrituras quiso darle a cada una de sus palabras. Entonces yo, consciente de esto, traté de hacer un video, pero sin ánimo de atacar, de ofender, sino al contrario, de ser asertiva, de llegar a un entendimiento para ver si de alguna manera podíamos entrar a la mente de este joven Ulises para un cambio o para un acercamiento. Se formó un alboroto por esto, una controversia terrible que hasta el día de hoy me siguen acusando de loca, de tonta, de que no sé las escrituras, que yo no he escuchado bien los mensajes de Ulises, que yo lo he acusado a él de comunista. De ninguna manera yo lo he acusado de comunista, porque según tengo entendido y por propias palabras de este señor Ulises, él es más bien de derecha, y eso yo lo entendí en los mensajes. Lo que no me agradó del mensaje de él es que él hablaba acerca de que prácticamente en este mensaje que Dios odiaba a nuestros hermanos aborígenes, a los pueblos originarios antiguos, y ponía de ejemplo a los pueblos israelitas. Entonces, en base no a los pueblos israelitas, sino a los pueblos a quienes los israelitas tuvieron que sojuzgar para llegar a Canaán, ¿verdad? Entonces decía que los odiaba a Dios porque eran idólatras, que eran fornicarios, que eran lo peor, para resumir, para no alargar este video. Entonces yo no estuve de acuerdo en aquello que este señor decía, por cuanto todos sabemos que es verdad que los jebuseos, los amonitas, etcétera, etcétera, todos estos pueblos los cuales tenía que Josué y Caleb investigar quiénes eran para después ya llegar a un consenso con los otros israelitas y ir a la batalla. Es verdad que eran de lo peor, que eran sodomitas, que eran idólatras, pero ¿acaso, yo le decía en el video, acaso los israelitas antiguos también no eran los principales idólatras? ¿No eran acaso también fornicarios?
Todos sabemos cómo cayeron en el desierto 23,000 por fornicar, por ser idólatras. Moisés estaba orando en el monte y ellos estaban haciendo el becerro de oro. Entonces yo les decía que nadie más idólatra, nadie más incrédulo, nadie más desobediente que los israelitas, ¿ya? Y que Dios de ninguna manera los había desechado tampoco a estos pueblos idólatras, sino que él tenía que elegir a alguien para hacer un bando contrario, pues porque la Biblia mismo lo dice que no hay ni uno bueno. Porque si los israelitas hubieran sido buenos, ¿a qué fin que se les predicara que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a venir Jesucristo, el Hijo de Dios, a salvarnos a todos, ¿verdad? Sino que de alguna manera tenían que haber detractores para que la batalla se encarnizara, y era como una representación de la lucha que tenemos hoy en día, nosotros mismos, amados hermanos, mientras avanzamos a ver si logramos, como dijo Pablo, no es que yo ya sea perfecto, sino que lucho para ver si logro llegar o hacer aquello de lo que el Señor me afianzó o me enseñó para que yo llegara, ¿verdad? Para llegar al fin de todas las cosas, que es tratar de llegar al reino celestial en santidad, como dijo el apóstol Pablo, que sin santidad nadie vería al Señor. Entonces alguien tenía que ser vaso de deshonra y alguien tenía que ser vaso de honra. Lamentablemente, pues los jebuseos, amonitas, ellos tuvieron que ser los perdedores de alguna manera para nosotros poder, por medio de nuestros padres antiguos, tratar de llegar a Canaán. Entonces eso era lo que yo entendía, que Dios no odia a nadie, Dios no desecha a nadie, sino que simplemente a causa de la desobediencia de unos, pues somos salvos otros. Y a causa de nuestra salvación, pues también serán perdonados aquellas personas que fueron desechadas, como clarito ya el apóstol Pablo nos los explicó, que Israel será otra vez injertado al árbol verde, ¿verdad? Entonces, quiero ir adelante, pues que no como contestando a tantos detractores que no han entendido mi mensaje, que dicen que yo solamente hablo de estupideces, de ninguna manera, sino que el motivo de este video era más que para estarme excusando, porque todo el mundo, mis amados hermanos, se confiesa inocente, se confiesa un ángel, hasta que no viene el enemigo y lo descubre. Y yo le puedo decir a ustedes que soy una santa paloma, una perla, una perla recién sacada de la concha, pero solamente el Padre, el Espíritu del Padre es el único que sabe quién soy yo. Pero también nos dejó una señal el Señor Jesucristo, que el árbol se conoce por sus frutos. Y entonces el pez por la boca muere, y como dice Apocalipsis, que apareció una bestia que tenía los cuernos semejantes al cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, en ese asunto, en nuestras palabras se manifiestan los hechos y el verdadero corazón de nosotros, porque la Biblia ya lo dice bien claro, que el hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal corazón saca malas cosas. De ninguna manera yo quiero decir que el señor Ulises Astudillo es un hombre malo, porque no me consta, no lo conozco. Simplemente pienso yo que quizás es una persona que está confundida o nubilada quizá por enseñanza de predicadores antiguos que todos sabemos han confundido mucho tantas doctrinas raras que hay, calvinismo, tantas cosas, y ninguna se ponen de acuerdo, como decía en el video antiguo, ¿verdad? Pero el punto principal de todo esto, mis amados hermanos, que yo quiero hablar de algo muy importante, porque en realidad, ay, Berencita, mi gatita, porque en realidad, en ese video que yo hice, yo no quería hacerlo largo y me quedé bastante corta en el tema. Y en estos días que han pasado, mientras he estado yo sufriendo con grandes dolores y entre comillas descansando en mi cama, yo me he dedicado a estudiar las escrituras, a tratar de saber más para ver si mis apreciaciones son correctas o son humanas, son carnales, ¿verdad? Entonces, en unos videos
posteriores al que yo hice del señor Ulises Astudillo, él ha empezado a decir unas cosas más graves aún que la primera acerca de los pueblos originarios, de los mapuches, porque él especificó bien claro, nombró a los mapuches de aquí. Y si ustedes dudan, amados hermanos, revisen ese video, que me parece que lo que él dijo, bueno, en todos sus videos dice desde el principio las cosas, pero agudiza bien el tema por la mitad. Incluso parece que cuando empezó a decir de los mapuches, no sé si era en el minuto 1:50 o 1:20, 1:30, no sé, pero total que casi al final del video él habla bien clarito que Dios odia a todos esos pueblos y que los ha desechado. Y no es así, porque la Biblia declara, ¿para qué repetirlo otra vez? Que Dios no desecha a nadie y que al que Él viene, Él no lo echa fuera, ¿verdad? Entonces ha dicho en videos actuales cosas más terribles que aquellas de las que yo hablé en mi video. Y de eso es lo que quiero hablar ahorita, mis amados. El hermano Ulises Astudillo está promulgando una doctrina muy rara. Él dice que el Hijo de Dios no puede no pecar, aduciendo que siempre seremos pecadores y que siempre seremos pecadores y que solamente vamos a ser salvos por creer en el Señor Jesucristo. Y mis amados, lo que dice Ulises hasta cierto punto es verdad, pero no del todo. Resulta, mis amados hermanos, que el señor Ulises Astudillo se ha olvidado de informarles a ustedes. Perdón, mis amados, es que está como opaco, están estos lentes. Sí, ya. Él se ha olvidado de informarles todo el mensaje de las Escrituras, a pesar que él aparentemente parece que sabe bastante, pero no es así, mis amados hermanos, porque él siempre repite y repite, y cuando se cansa de repetir el principio, llega al final y vuelve otra vez al principio, y siempre en todos sus videos hay una repetición de lo mismo y lo mismo, que si no creemos en el Señor Jesucristo, dice que vamos a perecer y que tenemos que arrepentirnos porque si no creemos en el Señor Jesucristo, ninguna obra que nosotros hagamos en esta vida, dice que nos va a acercar al Padre, que solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo, y el Hijo de Dios siempre va a pecar. Y que ya tenemos que mentalizarnos, prácticamente dice que el Hijo de Dios siempre va a ser pecador, y que el Hijo de Dios no puede no pecar. No puede no pecar. Entonces yo quiero hablar de este tema porque este señor está aumentándole a las Escrituras, a la palabra de Dios le está aumentando específicamente un no, porque la palabra de Dios no dice eso. Entonces yo quiero llevarlos hasta estos momentos para que sea la Biblia la que habla de este asunto, mis amados. Ya, mis amados, aquí encontré Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, mis amados, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este capítulo 3 es muy interesante leerlos todos, pero no sé si podría hacerlo porque ya se me está haciendo largo el video, ¿verdad? Y quiero avanzar rápido. Entonces, si ustedes revisan este versículo 9, la Biblia dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero, ¿qué dice Ulises Astudillo? En todas sus prédicas, en sus nuevos videos dice que el Hijo de Dios no puede no pecar. El Hijo de Dios no puede no pecar y por eso siempre vamos a estar pecando. Entonces, este señor no ha explicado bien el asunto, que resulta que es verdad que nosotros somos pecadores, amados hermanos. Somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores. Pero la diferencia le explica Juan en el capítulo 5, en 1 Juan capítulo 5, versículo 16. En que Juan nos dice que hay dos clases de pecados. Dice que toda injusticia es pecado, pero que hay pecados de muerte por el cual él nos diga que se pida. Entonces, ¿qué acontece, mis amados hermanos? Que toda injusticia es pecado. Y es verdad que solo con llamarle necio a un hermano, decirle tonto, enojarse con el hermano, ya estamos pecando. Pero esos no son pecados de muerte, porque los pecados de muerte ya todos lo sabemos que son fruto de la carne, que entra la premeditación, que entra la voluntad para incurrir en el mal, para incurrir en la transgresión. Y uno de estos pecados muy graves, del cual Juan dice que él no pida que se ore para que haya perdón, es, por ejemplo, la fornicación. Porque Pablo dijo en 1 Corintios que todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el único pecado que queda en el mismo cuerpo y que ofende al cuerpo de Cristo porque somos templo del Espíritu Santo es la fornicación. Y que está implícita también que está el adulterio. Si dos personas son casadas, pues incurren en fornicación, ya sería adulterio para ellos. Entonces, todo pecado es perdonado. Y yo ya les he dicho en otros videos que Dios hace hasta como concesiones acerca de algunos pecados. Por ejemplo, en el mentir, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Sí, es verdad. Pero, ¿qué mentiroso no entrará en el reino de los cielos? El mentiroso que aumenta y transgrede las escrituras, que ofende al espíritu de verdad y de santidad. Porque ya vemos que hay hombres en las escrituras que para salvar su vida han mentido y ellos fueron perdonados. Un ejemplo tenemos a José, tenemos a Abraham, tenemos etcétera, etcétera, para no abundar en el tema. Y también pues la palabra dice, también nos da una concesión que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, pero también nos dice que si nos ponemos a cuenta antes que venga el juez, antes que vengan los alguaciles, si nos ponemos a cuenta con nuestros hermanos terrenales, si robamos una gallina podemos devolver 2, ¿verdad? O cuadruplicada, y entonces el Señor ya no se mete en ese asunto porque ya resarcimos ese mal que no era un mal mayor, que ya infringía fornicación, adulterio, que era el mal contra el cuerpo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo les expliqué en un video pasado que no podemos devolver, por ejemplo, si yo le robo el esposo a una vecina, a mi hermana, etcétera, ¿cómo yo voy a devolverle ese esposo que yo le robé? O sea, que yo forniqué, adulteré con ese hombre. No se puede. Hay cosas que no se pueden retroceder ni así el sol se detenga. Tiene que seguir su marcha, ya ese pecado ya contaminó y eso no tiene perdón, entre comillas. Siempre que se refiera a que ya hemos sido primeramente limpiados por la sangre del Señor, que ya hemos sido iluminados, que hemos gustado de esta palabra, de los poderes del siglo venidero, que hemos gustado de toda esta sabiduría, de este conocimiento. Entonces es imposible que los que hemos tenido o hemos dicho que tenemos el Espíritu Santo, si recaemos,
podamos ser restituidos otra vez para arrepentimiento. Es imposible porque Pablo nos pone un ejemplo humano para aquellas personas que somos tontitas y a veces no entendemos las escrituras. Él pone un ejemplo terrenal, así como lo hacía el Señor Jesucristo con parábola. Y él dice, la tierra que bebe la lluvia, que cada día recibe esa lluvia, ¿no? Temprana, tardía. Tiene que dar fruto esa tierra, porque esa lluvia es el Espíritu Santo, esa tierra somos nosotros. Entonces tenemos que darle fruto, dignos arrepentimiento al Señor y dar excelentes frutos, ¿no? Y pues si esta tierra, a pesar de que cada día el Espíritu Santo nos da todo su conocimiento, su amor, su sabiduría, su ayuda, su exhortación, a pesar de eso nosotros no damos fruto, ¿qué pasa con esta tierra que dice Pablo en el capítulo 6? Pues será brojo y será sometida, será quemada. Entonces ahí está hablando que ya no tendrán perdón, pero ojo, los que ya hemos conocido al Señor, no las personas que andan en el mundo y todavía no han conocido al Señor. Entonces ellos sí, todo pecado que tengan les serán perdonados, ¿verdad? Entonces, mis amados, eso se olvida el hermano de decir. Entonces a mí me ha puesto muy triste que este señor Ulises le aumente ese no a las escrituras y que prácticamente él diga que nosotros podemos seguir pecando a diestra y a siniestra porque en nuestra naturaleza está el pecado. Y es verdad que en nuestra naturaleza está el pecado, pero entonces si nosotros decimos que es imposible dejar de pecar, entonces estamos haciendo mentiroso al Señor Jesucristo y en realidad este señor Ulises es un incrédulo. Porque Juan 21-24, miren ustedes, amados hermanos, lo que dice. Este versículo nos aclara todo el asunto quién es Ulises. Dice San Juan 21-24. Dice Jesús, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Entonces, mira, amados hermanos, aquí yo subrayé la palabra clave. En realidad el hermano Ulises, él es el más grande incrédulo. Él, a pesar que dice que él cree en la palabra de Dios y que él ya es salvo solo por creer, él está mintiéndose a él mismo. Dice, ¿por qué? Porque la palabra dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ulises dice que el hombre siempre seguirá pecando, o sea, que mientras vivamos y muramos siempre vamos a seguir pecando. Y la palabra aquí en Juan 8:21-24 dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué acontece, mis amados hermanos? Aquí está la clave, si no creéis. Ulises no cree en el Señor Jesucristo, por eso dice que él es pecador. Por eso él dice que él es pecador y que todos seguiremos pecando y que simplemente el sacrificio de Jesucristo es el que nos va a llevar al cielo, el que nos va a otorgar la vida eterna. Y pues él no está creyendo porque no está diciendo la verdad que dice Primera de Juan, que el Hijo de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no nos deja pecar. ¿Y qué pasa? A él decir que es imposible que el hombre deje de pecar, no está creyendo en Jesucristo. Por eso, para él, para personas como él, escribió Jesús
Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Yo sé que Él lo busca, que Él escudriña las Escrituras, pero en el pecado de Él morirá, porque a donde Jesucristo va, Ulises no lo puede seguir. Porque la palabra de Dios dice que si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que andar como Él anduvo, y Él anduvo en santidad. Yo sé, mis amados hermanos, que es difícil dejar de hacer lo malo. Pero yo tengo fe en la unción que el Señor Jesucristo nos ha dado y que nos habla por medio de Juan, de esa unción que permanece en nosotras y que es la verdadera y en nosotros, perdón. Que si nosotros tratamos de luchar y poner nuestra confianza, en otras palabras, creer de verdad en que Jesucristo nos salvó, entonces no moriremos en nuestros pecados. Ya no andaremos pecando a cada rato, mis amados hermanos, sino que venceremos. Pues si hoy día cometimos 100 pecados, nuestro objetivo debe ser mañana llegar a 99, 98, pasado a 90. Porque ya Salomón lo explicó bien clarito, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento de a poquito hasta que el día es perfecto. El día es perfecto a las 12 del día cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que ir de victoria en victoria luchando. Y si un pecado se hace muy gravoso en nuestra carne, tenemos que arrodillarnos cada día y pedir la victoria de Jesucristo que venga a nuestras vidas, porque Él nos dijo, no teman, que yo he vencido al mundo. Entonces, amados hermanos, yo siempre les he dicho que a mí, o como también dice Santiago, que la concupiscencia que uno tiene es la que nos hace pecar. ¿Ah? Que el diablo no puede tomarnos en las concupiscencias que nosotros no tenemos. Por decir un ejemplo, y siempre lo pongo, si yo no soy carnal, si no soy fornicaria, no soy adúltero, yo tengo un pecado, porque ahí yo le doy la razón al hermano Ulises. Todos tenemos la simiente del pecado en nuestro corazón, pero tenemos que vencer y tenemos que primero nosotros como examinarnos a nosotros mismos cuál es nuestra concupiscencia para poder vencer al maligno. Porque Él nos conoce, el maligno nos conoce y Él no nos va a tomar, no nos va a atacar, no nos va a tirar sus dardos en pecados que sabe que nosotros no vamos a cometer. Entonces Él sabe y Él es el que nos examina. El enemigo, el diablo nos examina y nos hace caer. Entonces cada cual tiene que trabajar en su pecado. ¿Cuál es el pecado? Reconocerse, analizarse, de rodillas, tirarse al suelo y pedirle al Señor que nos ayude a vencer. Y yo estoy segura, hermano Ulises, que vamos a vencer y que cada día vamos a ponernos más fuertes en cuanto a ese pecado que es en el que tenemos que trabajar. Y la palabra no es mentirosa, mis amados hermanos. La palabra dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos está acusando que si seguimos nosotros con pecados cada día es porque no hemos creído. Y para tratar de justificarse, Ulises Astudillo, que me da mucha tristeza, viene y añade a las escrituras que el hombre carnal, el hombre no puede no pecar, porque siempre seremos pecadores, mis amados, y que nos salva solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso no es así, mis amados hermanos. Por eso Malaquías nos dice algo muy interesante, mis amados, que ya estoy por terminar este video, mis amados, y voy a tratar de decirles rápido lo que dice Malaquías aquí, referente al señor Ulises. Malaquías 2:17, dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que está proclamando cada día el señor Ulises en esos videos tan raros que él tiene. Dice, pienso que él, como dice aquí la palabra, dice Malaquías, ha cansado Ulises Astudillo al Señor. Dice, y Ulises se pregunta, ¿en qué lo he cansado al Señor?
en quien a cada rato grita a voz en cuello, dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Cuándo dice esto el señor Ulises? Cuando dice que el hombre redimido por el Señor Jesucristo, hasta su muerte seguirá siendo pecador y seguirá pecando. Entonces, ¿qué es lo que dice prácticamente? Dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. O sea, si yo fornico, robo, mato, después de haber sido perdonada por el Señor Jesucristo, después de haber sido iluminada, después de haber gozado del Espíritu Santo, como soy una pecadora que no puedo no pecar según las palabras de Ulises Astudillo, entonces, como hago mal, yo sigo haciendo mal, agrado a Jehová. Porque si no, dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, lo que prácticamente dice este señor es aquí, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ulises ha reemplazado, entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Mi amado hermano Ulises, yo le digo, piense bien estas palabras, amado hermano, que le estoy diciendo, que el Señor Jesucristo es verdad que murió por nosotros, pero una vez que Él muere en la cruz, el cayado gracia se rompió para que no lo sigamos usando como un vil champú. Jesucristo va a venir, como dice en el 3:5, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano Ulises, de andar diciendo que no podemos dejar de pecar. Sí podemos, porque el Señor Jesucristo venció por nosotros y nosotros tenemos que demostrarle, hacer partícipe de nuestras buenas obras al Señor. Y olvídese del callado gracia, mis amados, porque el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, su sacrificio fue única y exclusivamente para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos enemigos. Ya, no era para cada rato ser un abogado alcahuete, estarnos limpiando y nosotros volver como el perro al vómito y la chancha lavada a revolcarse en el lodo. Tenemos que tener esto bien claro, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo dice por medio de Juan también que abogados tenemos. Sí, abogados tenemos cuando Él ve que estamos luchando para no caer y no pecar en esa concupiscencia que es la que nos mata, ¿verdad? Y cuando habla, y si alguno hubiere cometido pecado, ahí se está refiriendo a los hermanos que van a entrar. Porque hay personas que sin conocer al Señor Jesucristo dicen que ellos no son pecadores. Ya, que qué piedra le pueden echar y todos somos pecadores, mis amados hermanos. Me voy porque nomás hasta el 33 se habla aquí, ¿ok, amados?